Hermanos, mil bendiciones. El día domingo tuve la oportunidad de estudiar un tema en especial que sinceramente es algo que estoy viviendo al día de hoy y creo yo que es algo que es muy importante en la vida de toda persona. De verdad, firmemente lo creo. Es algo que me ha ayudado a poder crecer como persona, a superar mis miedos, superar complejos, superar dudas sobre mí mismo y sobre todo me ha ayudado muchísimo a acercarme más a Dios, a buscar más de Dios, a leer incluso más de la palabra y sobre todo comprenderla. Y esto es en una frase te lo quiero resumir, y eso es que muchos primero queremos entender antes de poner el trabajo. Es decir, primero queremos tener toda la información antes de poner las actividades necesarias que nos van a acercar a nuestro objetivo. Y justamente este es el primer punto en el que yo reflexionaba, es que yo leía el versículo donde dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Justamente lo menciona en la Biblia, en el momento en que los fariseos estaban diciéndole a un paralítico que por qué estaba cargando su lecho si era día de reposo. Y es donde Jesús menciona o lo empiezan a querer ir a inculpar, a apresar, incluso mencionan que querían desvivirlo. Digo esas palabras porque no puedo decir la palabra tal cual aquí en los videos, pero bueno, querían hacer eso. Y Jesús entonces les contesta, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice que ellos todavía más querían lastimarle porque estaba haciendo estas cosas en el día de reposo, pero también porque decía que Dios era su padre y que pues entonces él se quería ser igual a Dios. Pero bueno, me había quedado con esa frase y después de eso yo dije, a ver, ¿a qué se refiere con trabajar? ¿A qué se refiere? Ir investigando un poco más allá, ¿no? Y entonces, bueno, di una enseñanza en la iglesia justamente respecto a eso, pero me quedé yo reflexionando en la parte del trabajo, porque estoy casi seguro que si yo te pregunto a ti qué es el trabajo, tal vez lo podrías pensar como, no, pues mi sustento de cada día o la forma en la que yo gano dinero para traer a la casa, no sé, algo por ahí, ¿no? Sin embargo, cuando yo vi la definición tal cual de trabajo, entendí mucho más esto, y es que la definición de trabajo es toda actividad física o intelectual que te acerca a tu objetivo. Entonces date cuenta que es algo que engloba muchísimas cosas. Justamente cuando hablamos de lo que normalmente nosotros llamamos como trabajo, sería pues obviamente nuestro trabajo diario, ¿no? Para poder traer sustento al hogar. Bueno, justamente son actividades físicas e intelectuales que te llevan a que la empresa donde tú estás trabajando o en lo que sea que trabajes o tu negocio o lo que tú estés haciendo, pues bueno, te lleva a que ganes más dinero, más utilidad, y esa utilidad te la puedes ocupar tú para ti, para lo que estás haciendo. ¿Me explico? Ese sería el objetivo entonces del trabajo que normalmente hacemos, traer el sustento al hogar. Sin embargo, hay muchas otras cosas en las que debemos de trabajar, en las que debemos de estar buscando el trabajo, es decir, actividades físicas o intelectuales que nos acerquen a nuestro objetivo. Eso implica cosas personales, tal vez tú como persona, pero pues eso también implica a Dios, eso también implica tu relación con Dios. ¿Y por qué digo que muchos quieren entender antes de poner el trabajo y por qué creo yo que eso es algo muy dañino para nuestra vida? Bueno, es muy cierto, y creo que todos podremos entender que tú podrás tener mucha teoría, pero si no tienes la práctica, realmente no vas a saber cómo hacer el trabajo o las cosas. Es algo muy común que pasa incluso en las escuelas, ¿no? Aunque nos hemos podido llegar a preguntar, si tú tienes toda la teoría y lo sabes y todo, cuando llegas ahora sí al campo, al momento de ir a trabajar a ese lugar de trabajo, te quedas así como de, ¿y ahora qué hago? O sea, sí sé hacer tal vez los cálculos, o simplemente sé la historia de esto, sé cómo funciona eso, me han dicho cómo se hace, pero ¿cómo lo hago? Y te voy a decir por qué pasa eso. Tu mente es algo que, pues bueno, no se ve físicamente. Entonces, si tú tienes la información y tienes el conocimiento, está aquí, en algo que no se ve, que ni siquiera tú lo ves. Por más que tú tal vez lo entiendes aquí, no hay una conexión con lo que físicamente tú estás viendo, con lo que tú puedes sentir, con lo que tú puedes ver, con lo que puedes escuchar. No hay ninguna conexión, no hay algo que te haga sentir algo. Solamente está aquí la información, es información. Pero en el momento en que tú lo llevas a la práctica, en el momento que tú lo estás haciendo y lo haces de manera constante y te das cuenta, lo que aquí hay, ahora lo estoy viendo materializado aquí en esta parte física, o lo estoy sintiendo, o lo estoy viendo, o lo estoy escuchando. Ahora como que todo hace sentido, hace clic, ok, por esto que estoy pensando sucede en este mundo de esta manera, y entonces entiendes. ¿Me explico? Todo esto es algo que nosotros necesitamos. O sea, Dios nos hizo así.
Dios nos hizo justamente para poder entender cosas a través de la práctica, a través de nuestros sentidos. Tenemos muchos sentidos. Sí, normalmente se habla de la vista, el oído, el gusto, el tacto, sí, pero hay muchísimos más sentidos. Entonces, Dios nos hizo de alguna manera, Dios así nos hizo. Entonces, cuando nosotros entendemos bien esta parte, podemos sacarle muchísimo mejor provecho a todo lo que nosotros somos. Y justamente, el principal problema es que a veces con Dios, o sea, el trabajo, con la escuela, lo entendemos así, lo entendemos y sabemos bien, es que tengo que practicar. Es más, por ahí hay una frase que dice, la práctica hace al maestro. Lo entendemos perfectamente. ¿Por qué? Porque está hablando de esta conexión entre tu mente y tus sentimientos, todo tu cuerpo, tu ser, es decir, habla de todo tu ser. Y a veces con Dios pensamos que no es así, o sea, pensamos que con que leamos, con que tengamos el conocimiento, ya vamos a entender. Pero esto no es así. A veces, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? Tenemos mucha información aquí, pero no tenemos nada práctico. Y entonces no terminamos de entender por qué pasan algunas cosas o cómo poder hacer algunas cosas. Y eso a mí me pasó, de verdad, me pasó muchísimo. Durante mucho tiempo, te lo puedo decir de verdad, de todo corazón, yo no sentía que me estuviera acercando más a Dios, como que había llegado a un límite, me había estancado ahí y sentía que no estaba ni aprendiendo más de la palabra, aunque yo estaba leyendo, aunque estaba tal vez compartiendo alguna que otra enseñanza, pero yo sentía que había algo más allá. Yo no crecía en esa relación con Dios porque no estaba orando, o sea, estaba orando, pero lo mínimo necesario. Y claro, en el momento yo no entendía eso, en el momento para mí, no, pues yo estaba orando, oraba al despertarme, oraba por los alimentos, oraba al dormir, oraba en la iglesia, oraba y ya, listo. Entonces era lo mínimo necesario que tenía que hacer, pero no era algo más allá. Y así con muchas otras áreas de mi vida en cuanto a la parte espiritual, o cuando en mi parte como persona acercándome a Dios, a la iglesia, al trabajo de la iglesia. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está haciendo? Y justamente yo entendí, a ver, necesito hacer algo extraordinario, algo que sea diferente a lo que normalmente yo hago. Todo esto sin entender bien por qué hoy día ya lo entiendo, pero en su momento simplemente yo lo que hice fue, a ver, si en mi físico, si en mi intelecto, si en lo demás estoy creciendo porque estoy haciendo cosas extraordinarias, empecé a ponerme una rutina en la mañana para poder ser más productivo y poder trabajar más y abarcar más, y me funcionó. Empecé a buscar un poco mi cuerpo porque estaba ya teniendo algunos padecimientos, algunas enfermedades, dolencias que no deberían de ser, y me empecé a sentir muchísimo mejor. Empecé a estudiar algunos cursos, bueno, también en mi carrera, todo eso. Entonces empecé yo, a ver, estoy creciendo en intelecto, ahora entiendo más de mi negocio, entiendo más de lo que estoy haciendo, estoy creciendo, pero ¿por qué en el área espiritual no? ¿Por qué siento que por este lado estoy avanzando y por este lado no? Y creo que eso es una de las cosas que nos pasa mucho cuando nosotros queremos buscar a Dios, pero también por otro lado estamos teniendo trabajo, ya sea un negocio, ya sea queremos superarnos en algún deporte, en algunas artes. Nos pasa que de repente perdemos el sentido. ¿Por qué? Porque estamos creciendo por un lado, pero por otro no. Y eso nos lleva a veces a pensar, porque yo le llegué a pensar, y ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿será que estamos peleados con lo que es nuestra superación profesional, académica y con Dios? ¿Será que estamos, qué es lo que está pasando? ¿Será que hay algo que no se puede? Y a mí me llegó justamente también una de estas frases, versículos que luego escuchamos mucho en los Midas Cuentas. La frase es que no podemos servir a dos amos, ¿no? Decir, ¿será que es lo que pasa? Y creo yo que eso nos ha pasado a muchos. Y tenemos esa creencia que no podemos servir a dos amos, pero lo llevamos al punto de o crezco espiritualmente, o crezco como persona, o crezco como profesional, o crezco como acá en mi área académica, o crezco como otra cosa. O sea, no puedo crecer de dos formas, pero debemos entender algo. No nos estamos refiriendo al mismo individuo. Yo sigo siendo el mismo individuo, por lo tanto, sí puedo crecer. ¿Qué es lo que me hizo clic? Que yo ya he contado por ahí en algún momento, pues ese testimonio de que hace tiempo yo renuncié a mi carrera, no quise terminarla, porque yo decía, es que estoy emprendiendo este negocio, y como estoy emprendiendo el negocio, pues no puedo hacer las dos cosas, pero que hoy día yo me arrepiento, de verdad me arrepiento mucho, porque yo decía, es que sí podía hacer las dos, o sea, tenía toda la capacidad de hacer las dos. Y justamente mi reflexión fue, es que no puedo hacer las dos cosas, pero sigo siendo yo. O sea, sigo siendo yo y yo sigo teniendo el control. Entonces hay muchas cosas que sí podemos hacer. Hay muchos límites que nosotros nos ponemos porque tenemos una idea errónea, porque no hemos puesto el trabajo, porque no lo hemos intentado, porque no lo hemos hecho, porque en mi mente digo, no puedo, pero mi cuerpo, mi físico, mis sentimientos, todo lo demás de mi ser no lo ha hecho, no lo ha intentado, no lo ha probado. Solamente aquí empezó y aquí yo dije, no puedo. Y ya, pero ¿cuándo realmente lo comprobé? Y comprobar no es de un día o dos, no es de una semana, no es de un mes, es de tiempo, largo plazo. Pero bueno, ahorita vamos por ahí un poco.
¿Qué sucede? Cuando yo entendí esto, yo dije, voy a agregar, así como yo me he dado cuenta que he crecido a través de esta rutina de mañana en la cual empecé a estudiar un poco más, empecé a separar tiempo para otras cosas, empecé tiempo para hacer ejercicio, para cuidar mi salud, cambiar mi alimentación, empecé a hacer muchas cosas. Dije, a ver, si estos pequeños cambios me han llevado a poder superarme en estas áreas, entonces quiero agregar cosas que me hagan crecer espiritualmente en estas áreas. Y empecé desde lo más mínimo, orando 1 minuto en la mañana. Siempre, la verdad es que siempre había tenido como que esa dificultad por orar porque me da pena, o sea, soy una persona penosa y pues no sé por qué, simplemente pues así soy, me daba pena. Hoy día ya no, ¿por qué? Porque empecé a orar todos los días empecé a orar. A ver, voy a orar de una manera diferente, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, dándole gracias a Dios, 1 minuto, 1 minuto. Y simplemente dije, me voy a centrar en una cosa porque no puedo hacer mucho. Entonces dije, me voy a centrar en simplemente darle gracias a Dios por este día, por estas cosas. Así empecé y encontré una de las anclas más grandes que tengo hoy día para buscar de Dios y aprender más de Dios. Y es eso, simplemente orar dando gracias de diferentes maneras, dando gracias por diferentes cosas. Ese pequeño punto, un solo detalle, es lo que sí, para mí es lo que me ha llevado a buscar más de Dios en todas las demás áreas. Y solamente fue una cosa, un cambio, pero ese cambio fue algo extraordinario que antes no hacía. Y no lo hice durante un día. O sea, yo algo que había entendido es que los hábitos, todas estas cosas, toda esta parte donde tú te puedes superar en algo, tiene que ser por mucho tiempo. O sea, estamos hablando de meses. Llevo aproximadamente ya 1 año y medio haciéndolo. Y no fue, imagínate, llevo 1 año y medio, pero no había entendido el valor tan grande de todos estos cambios en mi vida hasta apenas hace la semana antepasada. De hecho, subí un post diciendo que veía la mañana y veía el amanecer y me encantaba y me sentía tan motivado, pero no había encontrado verdaderamente ese valor tan grande que para mí representaba esa mañana y por qué me llenaba tanto. Es justamente el cambio que ha habido en mí en todo este tiempo y de todo lo que he logrado en todas las áreas de mi vida crecer de una manera que a mí me llena, que a mí me hace sentir bien y que he entendido ahora que todo eso ha sido gracias a que he comprendido más de la palabra de Dios y de Dios en mi vida. He comprendido a Dios de una manera diferente, una manera especial en mi vida, porque ahora le he dado un valor más grande a todas las cosas que antes ya eran valiosas, pero ahora todavía tienen más significado en mi vida. ¿Por qué? Porque ahora me esfuerzo muchísimo más. Y eso es lo que antes no entendía. Yo antes pensaba, no, ya estoy en mi límite, pero ya me he dado cuenta que no estoy en mi límite, estoy muy lejos de mi límite. Puedo hacer muchas más cosas para Dios, puedo aprender más de Dios, puedo aprender más también para compartir a las demás personas, a mis hermanos, puedo hacer más cosas y eso no me limita. Y con aprender no quiere decir que sea un experto teólogo. Y no, simplemente compartir una experiencia que a mí me ha servido para el día de hoy tener paz y haber estado el día de hoy sentirme lleno y haber estado el día de hoy hace unos años diciendo es que yo no podía y hoy día digo sí se puede y puedo hacer todavía más. Es decir, lejos de decir ya llegué a un límite, no me doy cuenta, todavía puedo hacer muchísimo más para Dios y aprender más de Dios. ¿Cómo es que entendí esto? Poniendo el trabajo durante 1 año y medio. ¿Me explico? Es que es algo imprescindible entender eso. Poner actividades físicas, intelectuales que te lleven a la práctica de algo que tú tienes en tu mente, en tu intelecto, en una idea, en algo que tienes ahí, que lo lleves a la práctica hasta que te des cuenta. ¿Cómo es que esto funciona en el caso de algo normal? En el caso de lo que es de Dios, ¿cómo es que esto encaja en mi vida espiritual? Por ejemplo, yo no sé si tú te has hecho esa pregunta, pero yo se decía, a ver, la oración, ¿cómo es que encaja? ¿Cómo es que funciona? ¿Qué es lo que me llena de la oración? Bueno, es que al inicio para mí simplemente dar gracias era un hábito más, o sea, simplemente era, a ver, yo sé que hay que ser agradecido, yo sé que hay que dar gracias, ok, voy a orar dando gracias. O sea, no había más allá. Hoy día te puedo decir, o sea, si yo doy gracias, no solamente para ser agradecido con Dios, sí, claro que obviamente eso es lo principal siempre, sin embargo, agradecido de que a veces le damos gracias a Dios por las cosas más obvias, por las más grandes. Le damos gracias a Dios porque simplemente es más, a veces le damos gracias a Dios porque es una costumbre, porque nos han dicho es que tienes que ser agradecido. Pero ¿cuántas veces realmente le damos gracias a Dios por todo? O sea, hay tantas cosas que tenemos en nuestra vida que son bendiciones y es algo que yo no me había dado cuenta. Bueno, decir, o sea, a veces hoy día de hoy te puedo decir, o sea, llego a mi casa, llego a mi cama, llego con mi familia, veo la comida y la veo diferente. O sea, podrá sonar exagerado, pero no, es que ahora cada una de esas cosas han adquirido un valor mucho más grande en mi vida, porque me doy cuenta que es algo que Dios me ha dado.
Es algo que de alguna forma u otra se han abierto puertas para poder conseguir lo que tengo el día de hoy. Lo valoras más, pero a través de qué es que ahora lo veo así, a través de haber practicado, haber puesto en práctica, haber puesto el trabajo durante mucho tiempo en simplemente forzar a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, estar conectado con Dios, pero forzar mi mente y corazón a que se den cuenta que hay detalles en los cuales a veces no estaba siendo agradecido, que hay detalles en los que estoy seguro que hoy día hay detalles en mi vida en las cuales no me he dado cuenta que son una bendición y que de verdad cuando yo lo haga voy a poder valorar mucho más lo que tengo el día de hoy. Mi vida sigue siendo mi vida. Dios no ha cambiado mi vida porque es la vida que Dios me regaló y es una vida hermosa, una vida preciosa. Esta es la vida que Dios me dio y Dios no va a cambiar esta vida. Yo sigo viviendo aquí. O sea, cambiar la vida sería literalmente que volviera a nacer en otro lado. Eso sería cambiar mi vida. No, Dios cambia mi perspectiva que yo tengo de esta vida. Cambia una parte en nosotros y ahí sí te puedo decir, o sea, si tú tienes una vida y de repente cambias tu perspectiva, puedes darle un giro de 360 grados y aunque siga siendo la misma vida, el mismo día, la misma casa, la misma familia, pero viéndolo desde otra perspectiva, dices, oye, estoy encontrando toda esta cantidad de cosas que son nuevas para mí. O sea, yo no me había dado cuenta de esto, no me había dado cuenta de lo que tengo, no me había dado no me había dado cuenta del valor que tienen estas cosas para mí. Personalmente es un cambio de perspectiva, tu vida sigue siendo la misma. Yo sigo agarrando la misma Biblia y la sigo leyendo, pero cada vez que la leo encuentro cosas diferentes. Eso no es porque haya cambiado la Biblia, no, 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 es que es la misma Biblia, pero yo tengo una teoría diferente, tengo una práctica diferente y puedo entender a mayor profundidad. Tengo ahora habilidades de estudio, de pensamiento crítico, puedo todavía ir más allá, estudiar un poco más allá. Es decir, sigue siendo la misma Biblia, pero yo soy el que ha cambiado. Lo mismo pasa con nuestra vida, seguimos teniendo la misma vida, las mismas cosas, a veces día con día tenemos la misma vida con las mismas cosas, las mismas bendiciones y no las vemos, pero el día que cambiamos nosotros empezamos a ver todo y eso solamente se consigue poniendo primero el trabajo. ¿Qué te acabo de decir en todo esto en todo este video? Es, si primero tú practicas, si primero tú haces cosas extraordinarias, acciones que sean diferentes, en algún momento te vas a dar cuenta que hay más cosas en tu vida, habrás entendido el valor de las cosas que hay en tu vida, habrás entendido el valor de la palabra que has escuchado, habrás entendido muchísimo más el valor que tiene tu relación con Dios. Entenderás por qué a veces no tienes paz, porque a veces sí tienes paz. Yo te puedo decir un ejemplo físico y muy visual para que tú entiendas un poco eso, el primero que te voy a poner. Yo había entendido perfectamente en mi vida que yo me gusta comer y que comía y que comía. Yo había entendido perfectamente en mi vida que a mí me gustaba estar sentado, a estar jugando. Por ejemplo, antes jugaba muchos videojuegos, después de estar, sentado en la computadora trabajando. Yo había entendido perfectamente en mi vida que me encantaba y me fascinaba estar tocando música. Cosas así, muy obvias, ¿no? ¿Por qué había entendido todo esto? Porque lo había vivido durante todo mi tiempo, había vivido de una manera muy sedentaria durante mucho tiempo y la verdad es que te gusta estar cómodo, te gusta estar bien. ¿Cuándo es que comencé a darme cuenta que ya para mí había un problema? Cuando comencé a vivir, o sea, sentir, experimentar padecimientos, dolencias. Empecé a darme cuenta que hay algunas enfermedades que yo podía desarrollar. Empecé a darme cuenta que en mi familia, pues bueno, hay muchas personas que pueden tener algún padecimiento, una predisposición genética que tal vez yo ni conozco en cuanto a las enfermedades que se transmiten. Y yo decía, y es que ¿cuándo me voy a dar cuenta? Cuando empecé a investigar un poco de eso, ¿cuándo te das cuenta? Hasta que ya está muy desarrollada. Entonces decía, a ver, no, pero es que yo no quiero tener esto, porque yo te voy a decir, yo ya me sentí un poco mal en algunas áreas, en algunas cosas. Me dolían mucho las rodillas, tenía algunas lesiones, también un tobillo, me dolía mucho mi tobillo, mi cuello. Entonces ahí entendí, es que hay algo mal con lo que yo estoy haciendo. Puedes decidir cambiar o no, pero simplemente ahora entendí, hay algo malo. Cuando ahora, pasado el tiempo, que es lo que yo dije, ahora como entiendo esto, me voy a poner a cambiarlo. Lo empecé a cambiar. Después de mucho tiempo, estamos hablando tal vez un año de lucha para poder hacer ejercicio, de tratar de hacer ejercicio. Estamos hablando de mucho tiempo, de tratar de comer mejor, de investigar, de aprender, de buscar cada vez más. Después de todo este tiempo, hoy día te puedo decir, yo me levanto con unas ganas de hacer ejercicio. O sea, me gusta. Pero cuando entendí que me gustaba hacer ejercicio, no nada más porque, por salir a caminar, salir a correr. No, no, no. Es que, ¿sabes cuándo lo entendí? Cuando me empecé a sentir bien, cuando me di cuenta, es que esta forma en cómo me siento el día de hoy, que ya no me duele mi pie, que ya no me duele mi hombro, que me siento muy bien en mi estómago, que me siento muy bien en mi cabeza, ya no me duele la cabeza, que ya no paso sueños, o duermo tal vez, a veces duermo poco, pero me siento tan bien cuando me siento lleno de energía, de que no me siento cansado, fatigado, cuando subo a las escaleras y ya no me estoy agitando. Cuando yo me di cuenta de todas esas cosas, dije,
es que me quiero sentir así, o sea, no quiero volver a sentirme como antes me sentía. Es más, para cantar me dolía, me sentía mal, me sentía agitado. Cuando había algún evento, tal vez de la iglesia, en el que tenía que ayudar a subir algunas cosas, mover equipo, o sea, me terminaba doliendo, o sea, me sentía mal hasta en mi servicio a Dios. Pero cuando comencé a cambiar todas estas cosas, dije, es que esto es lo que yo quiero en mi vida, así es como me quiero sentir bien, me siento muy bien, no quiero regresar a como antes estaba. Ahí entendí eso. Ahí entendí, oye, te puedo decir, me gusta hacer ejercicio, sí, no por lo que haces nada más, sino por cómo me hace sentir, porque me siento bien. Entonces, eso me empiezo yo ahora a entender y me empieza a dar un gusto el poder hacerlo, porque sé que lo estoy haciendo. Eso es algo muy visual y es algo que tú puedes darte cuenta rápidamente en cómo cambias. Me ayudó en mi seguridad a la hora de hablar, a la hora de moverme, a la hora de trabajar. Y eso mismo me desarrolló hábitos de disciplina para muchas otras cosas en mi vida. Esto mismo lo puedes pasar a lo espiritual. Cuando yo entendí que la oración en la mañana realmente sirve de algo, o sea, porque realmente pues nunca lo había vivido, nunca me había parado a las 5 de la mañana a orar, durante muchos años de mi vida nunca lo había hecho, entonces para mí eso pues no, o sea, no existía, no tengo información aquí, pero cuando ahora entiendo, puedo entender la importancia que hay de que busques a Dios tú solo en un momento de intimidad por la mañana para darle gracias, después de haberlo hecho durante mucho tiempo y darme cuenta cómo cambió mi forma en la que veo la vida, darme cuenta cómo cambió mi forma de buscar a Dios, cómo cambió mi forma de leer, de poder aprender de la palabra de Dios. Todos los días leo, todos los días busco algo que aprender de la palabra. Es un hábito que desarrollé después. Todos los días estudiar un poco de la Biblia. Para mí antes, no, pues yo con la prédica que dan es suficiente. Así yo podía pensar de joven. Realmente así pensé de joven. No, con eso es suficiente. Y después la pienso, la repaso. No, no, no. Cuando entendí el valor de leer todos los días algo de la Biblia, hasta que un día después me ocurrió un problema, una situación, algo que dije, su mecha, eso es algo muy difícil. Y me acordé, no, pero me acuerdo que leí esto y dije, espera un minuto, espera. ¿Cuándo se dio enseñanza? No, esto no fue una enseñanza, es algo que yo leí aparte simplemente porque lo hago todos los días, pero ahorita me está sirviendo. ¿Cuándo entendí que lo hermoso que también es estudiar y aprender la Biblia? Cuando me ha tocado que otros hermanos me hacen una pregunta. Oye, Jeffrey, ¿sabes que tengo este problema? Me pasa esto. Y yo, lo acabo de leer, lo leí, lo aprendí. O sea, tengo una respuesta. De alguna forma, cuando estamos nosotros preparados intelectualmente, mentalmente en nuestra información, pero también prácticamente, se abren puertas para que Dios nos use y podamos ser de bendición a la vida de los demás. Cuando yo entendí todo esto, dije, es que esto yo no lo puedo dejar de hacer. O sea, yo no puedo fallar, yo tengo que levantarme temprano, tengo que orar, tengo que leer, porque para mí eso ha significado un cambio radical en mi vida y yo lo quiero seguir haciendo. Y no voy a dejar de hacerlo, no voy a fallar, voy a seguirlo haciendo todos los días sin falta, sin falla, haciéndolo, porque eso es algo que yo necesito en mi vida. Ahora he entendido que es algo que necesito. Y esto lo entendí hasta apenas este año, estos meses, cuando tengo ya mucho más tiempo haciéndolo. Solamente a través de poner el trabajo, las actividades físicas e intelectuales, vamos a poder verdaderamente entender el profundo significado que traen las oportunidades que Dios pone en nuestra vida. Porque cada vez que nos levantamos es una oportunidad nueva de poder vivir algo diferente. Tú decides si lo haces o no. Y pues bueno, de verdad, de tu corazón espero que esta reflexión, iba a ser pequeña, pero bueno, ya va un poquito más larga, pero de tu corazón espero que haya sido de bendición a tu vida, que te esfuerces en querer hacer algo extraordinario, que empieces con una cosa, lee un minuto, ora un minuto, algo tan pequeño, pero hazlo todos los días, el tiempo suficiente, y te aseguro que entenderás lo hermoso que es poder hacer algo extraordinario en tu vida para ti, para tu relación con Dios. Se te abren puertas en muchas otras cosas. Así que, sin más que agregar, hermanito, mil bendiciones. Que tengas un hermoso día.